Este webinar se divide en tres momentos: una breve introducción, luego la arquitecta María Fernanda va a dar una presentación y luego vamos a tener un momento para preguntas e intercambio. Si tienen alguna pregunta, también están invitados a escribirla en el chat y nosotros vamos a procesarla y vamos a pasar las preguntas al final. Les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Y bueno, for the people who are present who speak in English, María Fernanda will be doing her presentation in Spanish, but you could please enable the CC subtitles located at the bottom of the Zoom, and we will be translating the presentation in English. Entonces, dentro del marco de la cooperación del proyecto de transformaciones territoriales en frentes fluviales, nos toca colaborar con un panel de investigadores y expertos de la Universidad KU de Leuven. Entre ellos nos acompañan hoy Yves Sonjas, es profesor titular de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad de Leuven, del Departamento de Arquitectura en Bélgica, y actualmente es decano de la Facultad de Arquitectura. También nos acompañan Eric Van Del, arquitecto, tiene una maestría en Ciencias de la Arquitectura y un máster en Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Es profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura KU Leuven y trabaja en la célula de investigación All City, All Land. También nos acompaña Guy Deschers, es una arquitecta e investigadora académica belga, con años de experiencia de estudio y trabajo en diseño urbano, el diseño del espacio público y sus relaciones. Su tesis doctoral se basa en las perspectivas sobre la reconfiguración de los frentes fluviales industriales vulnerables enfrentados y las choques y tensiones entre ellos. Ella ha presentado con nosotros el martes. Y finalmente, hoy nos acompaña María Fernanda Ordóñez. Ella es arquitecta por la Universidad de Cuenca, Ecuador, con una maestría en Ciencias de Arquitectura en la Politécnica de Milán. Actualmente desarrolla su investigación doctoral dentro del grupo OSA Urbanismo y Arquitectura en la Universidad de KU Leuven, Bélgica, la cual yace en la intersección del urbanismo, la degradación ambiental y el paisaje. Usando como el caso de estudio de Guayaquil, Ecuador, y tomando como base el marco legal de los derechos de la naturaleza, su investigación se enfoca en repensar la relación dicotómica de la ciudad y la naturaleza en los contextos de alta fragilidad ecológica y social, apuntando a la creación de hábitats más justos. Y sin otro particular, le doy la palabra a María Fernanda y estamos atentos ahora a su presentación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María Berta, por la presentación. ¿Puedo compartir pantalla ahora? No sé si ¿permites compartir pantalla? Sí. Perfecto. Se ve todo bien. Yeah. Bueno, perfecto. Hello, everybody. Thanks for the introduction and thanks for having me here today. It has been certainly very informative couple of days, learning from similar, if not identical, urban concerns that are happening in Asunción. It just reassures that what we are researching in Latin America is worth the while. In this sense, I am excited to present an overview of my research that is taking place at KU Leuven with this particular Latin American audience. My presentation, as María Berta mentioned, will be in Spanish, and the title is Reconnecting Habitats in the Case of Guayaquil. Bueno, empecemos. Las zonas costeras, al ser muchas veces centros económicos de los países, están sometidos a procesos intensos de urbanización que conllevan unas transformaciones físicas, unas transformaciones sociales y ecológicas. Por lo que es necesario enmarcar mi caso de estudio, que es la ciudad de Guayaquil, dentro de una problemática regional, una problemática a nivel latinoamericano, que es la cuestión de la justicia socioecológica, y a partir de aquí cuestionarnos el modelo actual de urbanización del paisaje. Bueno, creo que aquí todos habremos visto esta fotografía en algún momento. Es una fotografía que evidencia los fuertes contrastes socioespaciales y socioambientales que sufrimos como región. Latinoamérica es, como yo lo llamo, un territorio de extremos. Es, por un lado, extremadamente desigual,
no somos la región más pobre del mundo, sin embargo somos la región más desigual en términos de distribución de riqueza, distribución de ingresos y distribución de tierra. Y una de las formas en las que esta desigualdad extrema se materializa es a través de los asentamientos informales que existen en todos o en casi todos los países latinoamericanos y que se los conoce con distintos nombres, ¿no? Favelas, villas miseria, campamentos, etc. Y en este sentido, Latinoamérica ha sido terreno fértil para estudios que están relacionados con inequidades sociales y privatización de servicios, etc. Pero por otro lado, Latinoamérica es extremadamente biodiversa. Este gráfico de aquí superpone estas dos características, inequidad y megadiversidad. Según un informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Latinoamérica tiene 6 de los 17 países megadiversos del mundo: México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. En escala global, la región latinoamericana tiene el 50% de los bosques tropicales y el 30% de las fuentes de agua dulce. Entre otras cifras que son igualmente impresionantes, por ejemplo, tiene 30.000 especies de plantas vasculares, que es 3 veces más que Asia o que África, pese a que Latinoamérica tiene un territorio más pequeño en tamaño. Entonces, entendiendo que la biodiversidad es la base de la vida en la Tierra y que el concepto mismo de sustentabilidad tiene su origen en la ecología, las regiones megadiversas como la latinoamericana cobran una importancia particular. Bien, la biodiversidad en Latinoamérica es inmensa, pero a su vez está siendo seriamente amenazada. Un reporte del año 2020, elaborado por el World Wildlife Fund, determinó que Latinoamérica es la región con pérdida de biodiversidad más alta del mundo. Tenemos un impresionante 94% de pérdidas de especies frente a las otras regiones. La región que le sigue me parece que es África, con el 65%. La pérdida de especies está directamente relacionada con la pérdida de hábitat, que a su vez está relacionada con los procesos de urbanización y los cambios de uso de suelo. Si tomamos estas cifras y entendemos que Latinoamérica es la segunda región más urbanizada del mundo, con el 81% de la población viviendo en las ciudades, entonces la relación entre ecología y urbanización se vuelve un tema que no solamente es relevante, no solamente es pertinente, sino es un tema urgente a abordar y a cuestionar. Y esto se vuelve particularmente importante en el contexto de esta serie de crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis climática y la crisis económica, que en los países del sur global suelen tener repercusiones más extremas. Entonces, con esta brevísima problemática a nivel regional, me adentro en el caso de estudio que es Guayaquil. En el caso de estudio que es Guayaquil. El objetivo de esta presentación es el de evidenciar los conflictos socioecológicos que tiene Guayaquil, que están ligados siempre a un proceso de urbanización, y reflexionar sobre la necesidad urgente de un cambio de paradigma en el diseño de las ciudades. Esta presentación está dividida en 3 partes. Primero, hago un resumen general de la transformación física del territorio estuarino de Guayaquil y las consecuencias socioambientales que esto tiene. Luego presento un análisis de un proyecto de regeneración urbana. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, luego presento un análisis de un proyecto de regeneración urbana que estuvo destinado a solucionar inequidades socioambientales de sectores vulnerables. Y por último, señalo los conflictos y las oportunidades que las zonas de expansión urbana nos brindan. Entonces, Guayaquil es una ciudad de 2.7 millones de habitantes. Es el puerto principal y el motor económico del Ecuador. Es una ciudad con altos niveles de inequidad, donde el 70% de la ciudad es de origen informal. La ciudad está ubicada en el Golfo de Guayaquil, que está dentro del sistema estuarino más grande de la costa pacífica de América del Sur. Los estuarios, al ser zonas de transición ecológica entre agua dulce y agua salada,
son unos de los ecosistemas más biodiversos y más productivos que existen. Entonces, Guayaquil está en la parte baja de la cuenca del Guayas, que a su vez es la región más productiva del país. Aquí se dan actividades como la ganadería, la siembra de productos agrícolas que sirven para el consumo interno, pero que también son para la exportación. Productos como el banano y el camarón son productos con los cuales Ecuador ha sido muchas veces el líder mundial de exportación y que han tenido una repercusión directa en la transformación de las ciudades, especialmente la ciudad de Guayaquil. Entonces, acercándonos más a la ciudad, nos damos cuenta de que Guayaquil está rodeada de agua. Al este tenemos el río Guayas, que nace de la confluencia de dos ríos, el Daule y el Babahoyo, y al oeste, de hecho, limita con dos ecosistemas distintos. Tenemos por un lado el estero salado con el ecosistema manglar, en donde se puede ver ya la presencia de camaroneras, y tenemos también el bosque seco tropical que está en la cadena montañosa de Chongón, Colonche. Por su ubicación geográfica, Guayaquil se vuelve desde la colonia el puerto principal del país. Entonces, la transformación física del territorio estuarino de Guayaquil empieza desde la fundación. Cuando la ciudad necesita ser transformada, necesita transformar este terreno pantanoso e inundable y hacerlo habitable para los seres humanos. La urbanización de Guayaquil es básicamente el producto de tres operaciones: del relleno de las zonas pantanosas y de los ramales del estero, de la deforestación del manglar y del bosque seco tropical, y de la dotación o falta de dotación de infraestructura gris. Hasta la década de los 50, esta transformación física se daba de manera gradual, pero todo cambia a partir del boom bananero, cuando Ecuador se convierte en una potencia mundial exportadora de este producto. Aquí entonces se necesita mucha mano de obra y esto desencadena una migración masiva campo-ciudad. Esta nueva población migraba a la ciudad buscando oportunidades laborales. Entonces, la migración masiva no solo supera la capacidad de acogida de la ciudad, sino que el mercado oligopólico del suelo que existía en Guayaquil empuja de cierta manera a la población, a esta población nueva, mayoritariamente pobre y mayoritariamente rural, a asentarse de manera precaria en las tierras pantanosas junto al estero salado. De esta forma, se desencadena un proceso injusto de urbanización que usa las operaciones de relleno y deforestación para crear espacios de vivienda. Lógicamente, la dotación de infraestructura, tanto sanitaria como vial, es inexistente en las zonas informales, como en esta foto que está aquí. Y empieza así entonces un proceso sostenido de degradación ambiental en las aguas del estero salado. Pero al mismo tiempo esta población emigrante pobre que vivía en el estero era su fuente de alimento, era la fuente de recreación y también era la fuente de trabajo para los habitantes de esta zona, ¿no? Que comercializaban los productos como el camarón, el pescado, con el resto de la ciudad. Paradójicamente, el relleno continuo del estero no solo significó un desecamiento del estero, sino también una creciente contaminación con aguas negras debido a la falta de infraestructura sanitaria. Y esto fue cegando las posibilidades de continuar con actividades de pesca como sustento familiar, forzando a los habitantes a encontrar otros medios de vida. También significó la reubicación de sitios de comercio, como el mercado del pescado, puesto que al cerrarse o al disminuir el ancho del canal del estero, la ruta de las canoas se hacía cada vez más corta, forzando la reubicación de este equipamiento, llamémoslo así, no es un equipamiento propiamente dicho, más bien es una zona de comercio. Entonces se forzaba la reubicación de esta zona de comercio cada vez más al sur. Entonces, estas tres operaciones, el relleno, la deforestación, la dotación o falta de infraestructura,
han convertido los ramales internos del estero salado en zonas sumamente contaminadas. Por otro lado, debido a la ubicación, Guayaquil es propensa a inundaciones porque soporta no solo el aumento de marea, sino también periodos de lluvias intensas. Esta impermeabilización extrema, que ocurre tanto en las zonas informales, pero también en las zonas formales, tapona los ramales del estero, que son desfogues naturales, y han acrecentado dramáticamente la vulnerabilidad de la ciudad ante las inundaciones. Esto es, en breves rasgos, algunas de las problemáticas sociales y ambientales de la ciudad, lo cual me lleva a la segunda parte de la presentación, que es el proyecto de regeneración urbana que se llama Guayaquil Ecológico. Bueno, en el 2008, Ecuador se convierte en el primer país del mundo en garantizar los derechos de la naturaleza a nivel constitucional. Y basados en este marco legal, se ejecuta el megaproyecto Guayaquil Ecológico, que es un proyecto ejecutado por dos ministerios, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda, y apunta a la creación de áreas verdes en la zona de Guayaquil. El proyecto tiene tres componentes: la isla Santay, que es un humedal Ramsar, el Parque Urbano Samanes al norte de la ciudad, y el Parque Lineal Guayaquil Ecológico en la zona del estero salado. Yo me voy a referir al más complejo de los tres, que es el Parque Lineal. El proyecto nunca se completó. El proyecto empezó en el año 2010 y terminó en el año 2018. Originalmente se planificaron 40 kilómetros, pero se construyeron únicamente cerca de 16. El objetivo del Parque Lineal era la regeneración social y ambiental del estero salado, que, como vimos anteriormente, sufre niveles de contaminación altas y que tiene una población socioeconómica vulnerable. Pero el proyecto surge también dentro de la esfera política como un proyecto alterno al famoso Malecón 2000 frente al río Guayas, que era el proyecto que Yves mencionó hace unos instantes en la presentación que tuvimos anteriormente. Entonces puede decirse que el origen de este proyecto, el origen del Parque Lineal, está basado en contrastes entre la administración local y el gobierno nacional. En este sentido, se promociona al Parque Lineal como un área verde de libre acceso, que de cierta manera denuncia lo que ocurre en el Malecón 2000 y en muchos otros proyectos de regeneración urbana ejecutados por la municipalidad, que son proyectos que son zonas cerradas, son zonas físicamente cerradas por rejas, custodiadas por guardias y que tienen usos y actividades restringidas. Sin embargo, la principal acción para la regeneración ecológica del Parque Lineal fue la dotación de infraestructura, la dotación de infraestructura, sino más bien el desalojo y la reubicación de más de 15.000 habitantes. Esto se evidencia en los documentos oficiales, en donde se puede ver que el 0.7% del total de la inversión se destinó a proyectos de infraestructura sanitaria versus un 82% destinado a la reubicación de las familias. No fue sino hasta el 2015 que se vio necesario la dotación de infraestructura sanitaria en esta zona con el objetivo de garantizar una recuperación ecológica. Entonces, en este sentido, el Parque Lineal más bien actúa como una barrera física que pretende poner fin a la ocupación de las márgenes del estero salado. Bueno, sin embargo, la implementación del parque, lejos de lograr el otro componente que era la regeneración social, lejos de lograr esta regeneración social que prometía dentro de su zona de intervención, más bien desplazó vulnerabilidades existentes a la periferia norte de la ciudad en el proyecto Socio-Vivienda, en donde se reubicó a la población que fue desalojada del estero. Teniendo en cuenta que los moradores del estero salado vivían en situaciones de inseguridad, al romperse el tejido social y el control social que ejercían unos sobre otros, por decirlo así, en el estero, al romperse este tejido social y al relocalizarse en sociovivienda,
transforman a sociovivienda en una de las zonas más violentas de la ciudad. A esto se añade que un número indeterminado de personas aún mantiene vínculos socioeconómicos con el estero, lo que significa un traslado de más de 2 horas diarias para realizar actividades laborales. Bueno, pese a los esfuerzos, la regeneración ecológica del estero que se hizo a través de este proyecto no ha sido completamente exitosa debido al altísimo nivel de contaminación de las aguas y de contaminación también de los lodos y del sedimento. La reforestación, por ejemplo, se ha dado solo en ciertas partes, ha sido posible hacerla en ciertas partes. Sin embargo, las especies, el mangle que se siembra allí no crece como debería. Ahora, al mismo tiempo hay una innegable mejora visual y mejora paisajística. El estero se siente otra vez y se ve otra vez, algo que es muy extraño en Guayaquil, pese a estar rodeado de agua. La población generalmente no tiene acceso ni a los ramales del estero ni a las orillas del río Guayas. El parque lineal hoy se encuentra en un estado de abandono y es objeto de vandalismo. Al cerrarse el proyecto Guayaquil Ecológico en 2018 y con el cambio de gobierno, cesó el mantenimiento del parque. En este sentido, la vida del parque parece haber estado atada a un momento y a una figura política específica. Por otra parte, la liberación del espacio con la remoción de las casas dio lugar a la presencia constante de jóvenes consumidores de sustancias, que se los conoce localmente como hacheros. Ellos hacen del lugar un lugar evitado conscientemente por algunos vecinos y por grupos específicos como visitantes, gente que no vive en el sector, y madres con hijos pequeños. Pese a esto, pese a esta percepción de inseguridad y de temor que se vive por parte de ciertos grupos, el estudio que se hizo aquí evidenció que la gente que vive frente al parque lineal considera la obra como positiva y necesaria. Entonces, en este sentido, empiezan a aparecer espacios que son apropiados por los vecinos, usualmente en la forma de pequeños huertos y zonas de descanso o como extensiones de su casa. Entonces, basados en este estudio del espacio público y en otros que existen, se puede ver que los proyectos de regeneración urbana han marcado la historia de Guayaquil en los últimos 20 años. Estos proyectos tienen como objetivo solucionar desigualdades estructurales y dar respuesta a necesidades específicas como la dotación de espacios públicos verdes. Y esto me lleva a la última parte de la presentación, que son las zonas de expansión. Bien, la zona de expansión urbana de Guayaquil, que se le denomina Vía la Costa, yace en el umbral de 2 ecologías protegidas. Yace entre el bosque seco tropical y el bosque y el manglar. La configuración morfológica de esta zona está dada por el eje vial que se lo conoce localmente como Vía a la Costa, que conecta la ciudad con la península de Santa Elena. Esta zona es predominantemente rural y aquí coexisten asentamientos de tipo informal, de origen comunal, y existe una presencia fuerte de urbanizaciones privadas en la parte más consolidada de esta área de expansión. Bueno, la planificación urbana en Vía la Costa ha estado hasta ahora prácticamente encargada al capital inmobiliario financiero. Aquí existen más de 30 ciudadelas privadas con 60.000 habitantes, todos dependiendo de un solo eje vial. Esto lógicamente deriva en problemas serios de tráfico, que es un objeto de constante preocupación de los moradores. Pero en general, las áreas suburbanas de Guayaquil, no solamente la área de expansión de Vía la Costa, sino las áreas suburbanas de Guayaquil y las áreas de expansión de Guayaquil están dominadas por una proliferación de urbanizaciones cerradas, que se han vuelto el principal modo de expansión urbana de la ciudad. Alrededor de Guayaquil existen más de 200 urbanizaciones cerradas, lo cual sí se vuelve pero es preocupante a nivel urbano.
Bueno, los proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano promovidos en la zona han llegado a irrumpir en un territorio que está ya en conflicto, en donde actividades extractivistas como la minería no metálica y la acuicultura ocurren en ambos lados de vía la costa, es decir, la minería ocurre en el bosque seco tropical y las camaroneras están en el manglar. Esto es objeto de, especialmente la presencia de las mineras, es objeto de constante reclamo por parte de los moradores. Desde una visión antropocéntrica, las canteras son el principal problema ambiental. Ahora, este conflicto, que si bien es valedero, solo considera una cara de la moneda. Si entendemos esta zona con el centro puesto en la naturaleza y consideramos que el espacio en sí mismo es un recurso no renovable, nos damos cuenta de que los conjuntos residenciales de igual manera causan afección a la naturaleza, pero no tienen una posibilidad real de regeneración del ambiente. Mientras que el plan de abandono de las canteras ofrece la posibilidad al menos de una restitución ambiental mediante proyectos de paisajismo o pudiendo volverse parques, por ejemplo. Pese a que estos conjuntos habitacionales se promocionan por las bondades del entorno natural en el cual están emplazados, en realidad el proceso de lotización busca aprovechar al máximo el suelo disponible y vende a precios mayores los lotes que tienen como límite las aguas del estero. Así, las áreas comunales dentro de estos espacios privados están generalmente constituidas por salones de fiesta, piscinas, capillas, y el área verde y la naturaleza, entre comillas, se reduce a pequeños parques que son de carácter privado. Recordemos que estamos hablando de urbanizaciones cerradas. Entonces, pese al alto valor ecológico que tiene la zona de expansión de Guayaquil, esta planificación, si se puede llamar así, está siguiendo el mismo modo de ocupación del paisaje que la ciudad ya ha consolidado, en donde los intereses económicos priman sobre cualquier valor social, ambiental, paisajístico e inclusive cultural. De esta forma se van taponando canales, se van talando manglares, y bosques, con la diferencia de que aquí existe esta proliferación de ciudadelas privadas, ¿no? Que se ha vuelto, como mencioné antes, el modelo de expansión urbana. Entonces, a escala urbana, la suma de estos grandes y pequeños espacios privados y protegidos, como es el bosque protector o el área de protección del manglar, la suma de estos espacios privados y protegidos hacen de este territorio una área prácticamente impenetrable para el ciudadano común que no reside en estas áreas. De esta forma, no solo se construye una sociedad socialmente segregada y dislocada, sino también territorial y morfológicamente fragmentada. Finalmente, a manera de conclusión, este mapa especulativo muestra la oportunidad que tiene Vía la Costa para reconectar hábitats humanos y no humanos a través de corredores ecológicos que permiten el paso de animales, márgenes de protección de quebradas, espacios inundables diseñados, creación de nuevas naturalezas en las áreas explotadas, etc. Espacios que coexistan con las áreas residenciales y las áreas productivas. Se empieza a vislumbrar entonces una incipiente red de conexiones verdes y azules, porque el agua y la vegetación van de la mano, que permita enlazar dos ecosistemas, enlazar el manglar y el bosque seco tropical que hoy están cortados por la red vial y por las edificaciones. Entonces, el reto es lograr integrar estos derechos de la naturaleza en un diseño capaz de influenciar la creación de normativas y ordenanzas, y no al revés. El diseñar implica anticiparse y, por lo tanto, mientras más planifiquemos con la naturaleza y para la naturaleza, menos dependeremos de proyectos de regeneración que muchas veces tienen consecuencias imprevistas. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Ay, disculpen. Gracias, Fernanda. Abrimos el espacio a preguntas o comentarios. No sé si prefieren escribirlo en el chat. Yo ya puedo empezar con una pregunta, porque a mí particularmente tuve la oportunidad de estar en Guayaquil, entonces me es muy interesante el caso. Quería, bueno, varias preguntas, pero una de ellas es, al inicio mencionaste
tres estrategias, digamos, de organización en Guayaquil. Y Sí. una de ellas dijiste que era infraestructura gris. ¿A qué te referías con eso? ¿A que no hay infraestructura gris? O sea, ¿a la falta de infraestructura gris? ¿O podrías explicar un poquito mejor? Sí, bueno, lo que me refiero con la infraestructura gris, me refiero a las operaciones para crear urbanización. Entonces, de hecho, la infraestructura gris tal vez no está bien especificada en la presentación. Me refiero a que la presencia de infraestructura gris genera urbanización. Ujú. Pero en el caso de Guayaquil, no necesariamente tiene que existir una infraestructura gris para que haya urbanización, como vimos en las áreas informales, que tuvo prácticamente una expansión masiva de asentamientos informales sin que haya esta infraestructura. A eso me refiero. Ok, ok. Ujú. Gracias. Sí, no hay problema. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo puedo seguir preguntando, pero no quiero acaparar el micrófono. Que me Yo gustaría ver también el tengo espacio. varias preguntas. Disculpa, María Berta. Pregunta si las preguntas pueden ser bilingües. Sí, 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 sí. So Yves, I asked, and everyone who's speaking in English, I was asking Maria Fernanda if she could elaborate a little bit better about the gray infrastructure terminology she introduced at the beginning, about why is it a form of urbanization, or why isn't it a form of urbanization. And maybe Jessica, I don't know if you can translate textually, or Maria Fernanda, would you prefer No, to I can. say Yeah, I can answer. I can respond to that. What I meant with these three operations to create urbanization. So it wasn't a form of urbanization, but it refers to the operations to create urbanization. So what I meant was that when you in a formal city, you need the great infrastructure, and then you create urbanization. But in the informal city, it doesn't necessarily happen that you have great infrastructure. You just recur to the two other operations, which are reforestation and land filling. Thank you. Muchas gracias. Gustavo, ¿querés hacer la pregunta y yo la Sí, traduzco luego al inglés? en un momento hablaste de los hacheros, algo así de las... bueno, en ese momento te referiste a lo que es la inseguridad en la zona. ¿Esa sensación de inseguridad es solo de noche, también de día? ¿Cómo es la percepción así del día a día en ese aspecto? Yeah. Yeah. Should I reply in English or in Spanish? Which one is better? Maybe in Spanish, and I'm translating in the Okay. in the chat to English. Bueno, la inseguridad en esas... bueno, primero un disclosure. Yo no soy de Guayaquil, yo soy de Cuenca. Por lo tanto, el estudio que yo realicé en este tramo específico del proyecto Guayaquil Ecológico, lógicamente tiene, digamos que tiene este filtro de una persona que es extraña, ¿no? Pero, pese a todo eso, esta inseguridad que se da en esta zona de Guayaquil es según los resultados que yo tuve, es una sensación percibida por todos y generalmente se da en las horas de la noche, como es natural, por la falta de luz. Should I stop? I don't know if I should be stopping for the translation. You could speak un poquito más despacio y así ya voy, pero... Ya. Porque es una zona muy pobre, muchas veces el cableado eléctrico es robado y las cámaras que se instalaron son destruidas porque la gente no quiere ser monitoreada para hacer cualquier tipo de actividad ilegal. Entonces esto genera siempre una percepción de inseguridad, pero más aún, algo que salía muy recurrente en las entrevistas, era que las personas que son del sitio, de cierta manera, no sienten la inseguridad porque son conocidos, entre ellos existe este control social. Por eso para ciertos grupos, este abandono del parque, esta dejadez que tiene el parque, sí provoca cierta sensación de inseguridad, porque además
digamos, somos presa de la persona porque somos extraños en ese sitio, ¿no? No somos gente de allí. Entonces, eso es una advertencia que siempre nos hacían. De hecho, cuando fuimos a conocer el sitio con el equipo de investigación, íbamos acompañados de personas locales, porque hay siempre esta sensación de estar expuesto a cualquier asalto o a cualquier... Yo también tengo más preguntas, pero si alguien más quiere preguntar algo, para, como dijo María Berta, no acaparar todo. I think Yves has a question also, and I don't know. Okay, I'm going to lower my hand first. Thank you very much for your presentation, and I think it's a very interesting topic. You are speaking about different kind of elements, but among the different kind of elements, you're speaking about two tensions: the tension between the environmental issue and the social issue, formal and informal, and often and the fact that they are clashing all the time, which of course is happening everywhere, but here it's a very, let's say, difficult clash, especially also because of the informality and the kind of element that sustainability is often seen as a kind of luxury problem for them, which is logic, of course, because they have other concerns that are very pressing. And the tension too is then the tension between the kind of importance of the presence of public space, but at the same time, the fact that public space has been appropriated also in a negative way, in a good way, but also in a negative way by gangs and drugs and insecurity. I was wondering, in your PhD, are you going to go beyond analysis and will have like a kind of a development of a strategy or kind of a future way how to cope with those kind of complex, mixed, fragmented city areas, which is a very complex. Yes, indeed, Yves, yes, for sure. And for that's why I really relate to Juanca's comment earlier, that what he was doing with the project that he's conducting about this gallery of concerns that he has. This is pretty much what also I'm doing with my PhD, with showing all of these cases and then investigating all of these cases, because at the end, the aim is to propose a framework for design, a projective framework for design. I won't be going deeply into design because of time issues and also because COVID had an impact in all of our research. So I'm going to establish the framework. That is the aim of my PhD at the end, yeah. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, María Berta, María Fernanda. Aparte del trabajo sobre la recuperación de los cauces hídricos y el trabajo de relocalización de la población local y la relación con la inseguridad, aparte de la relocalización en distancia para generar el espacio para ese buffer, ¿hubo algún trabajo con la comunidad local en términos de regularización de la tierra? ¿Algún trabajo de incorporación de vivienda asequible en las inmediaciones de manera a presionar de alguna manera a disminuir esa gran brecha social muy comunes de todos estos sectores? Sí hubo. Este proyecto, bueno, a ver, es que hay varias aristas desde donde se puede ver esto. El proyecto desde el ministerio incluía la reubicación a sociovivienda de todas las personas, sociovivienda siendo el lugar de una vivienda digna, ¿no? Sin entrar en los especificidades, de sociovivienda, esto no resultó ser tan exitoso. La gente que estaba en el estero, sí hubo con la gente que estuvo en el estero, sí hubo
un trabajo, digamos, una socialización del proyecto. Pero esta socialización del proyecto era más de información que iba a venir un proyecto y no era más bien una especie de codiseño o de coproducción. No era ese el sentido de esta socialización, era más informativo. Esto es lo que eso nos puede decir el ministerio. Ahora, en este sentido, se han desarrollado workshops con diferentes universidades, entre esas la KU Leuven, que hizo un workshop que se llamaba Designing Inclusion, en donde se cogían a las personas del estero y reunía también a los académicos y proponían diseños que se adapten en las zonas que no han sido intervenidas aún. En cuanto a la relocalización en zonas aledañas, también hubo gente que se reubicó en las zonas cercanas, pero la mayor parte fue prácticamente relocalizada al norte, en la periferia norte de la ciudad. No sé si es que te respondí todas las preguntas que hiciste. Sí, en general sí, gracias. Bueno, yo también tengo una pregunta, María Fernanda. Habías mencionado el proyecto Guayaquil Ecológico, ¿verdad? Y no me quedó claro, por un lado no me quedó tan claro si esta intención era una intención de volver a lo que fue en algún momento, o sea, a lo que fue ese bosque que existía, que fue invadido por la urbanización, o si era un proyecto más bien o sea, no me quedan claras las intenciones reales que habían detrás del proyecto, por un lado. No. Y por otro lado, me interesa esto que mencionabas, porque creo que es una de las problemáticas que nosotros también enfrentamos aquí en el Paraguay, es este choque, en cierta forma, entre el gobierno y el gobierno local. Es como que no se encuentra una manera no, esa colaboración, en cierta forma, no siempre están en la misma página, ¿verdad? Entonces, sí podrías quizás comentar un poquito más cómo se dio ese clash, por decirte, entre ambas, entre el gobierno central y el gobierno local. Es la segunda parte de la pregunta. Ya. Bueno, sí, la primera parte de tu pregunta, las intenciones del megaproyecto. Bueno, Guayaquil Ecológico es un megaproyecto, tiene estos tres componentes, ¿no? Entonces, la intención principal del proyecto era el de dar áreas verdes a Guayaquil, que tiene un déficit impresionante de áreas verdes. De hecho, a la ciudad le dicen el sartén de cemento, o sea, tiene muchísimas nombres porque la deforestación ha llegado a niveles increíbles y la ciudad es una ciudad que es de clima tropical, entonces sufre de olas de calor bastante intensas. Entonces, el objetivo era dotar justamente de áreas verdes a la ciudad. Específicamente, el componente del parque lineal se hace en el sector del estero salado porque se lo considera de cierta manera, a más de la contaminación que ocurrió allí por los asentamientos informales, se lo considera de cierta manera un sector abandonado por la autoridad local. Entonces, este choque que existe entre la autoridad local y la autoridad nacional viene dado por dos visiones de desarrollo distintas, básicamente. Guayaquil es muy reconocido e inclusive ha ganado premios como una ciudad que se ha regenerado urbanamente a través de proyectos de regeneración urbana, pero siempre no es mi especialidad, ¿no? Esto de los espacios públicos, así que lo que voy a decir puede tener ciertas inconsistencias, pero son proyectos de regeneración que han sido muy criticados por prácticas discriminatorias. Y en ese sentido, el proyecto Guayaquil Ecológico lo que hace dice, no, yo voy a dar un parque ecológico de libre acceso para el sector olvidado, entre comillas, de Guayaquil. Pero no es un sector olvidado como tal, porque la autoridad local también hace proyectos de regeneración en esta área que se la conoce como el suburbio. Entonces, más bien el proyecto, el parque lineal específicamente, es más bien como no sé cómo se dice en español, un statement, un political statement,
no sé cómo se puede traducir. Una postura, digamos, de que... Ya, es la materialización de una ideología política. Dentro de ese sector vulnerable ecológico y socialmente vulnerable, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan un poco estas contradicciones. Y eso también deriva en que cuando el proyecto cuando el gobierno nacional termina, el parque cae en el abandono. Porque no es un proyecto que empiezan a ver estas cuestiones de, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra en español, discúlpeme, tengo toda la información en inglés. Estas cuestiones de quién hace quién en qué sitio. Entonces la autoridad local dice, bueno, a mí no me compete mantener el parque Guayaquil ecológico, no hago nada, queda allí. Entonces empiezan siempre a ver ya estas cosillas que a la larga terminan afectando a las personas que son las que viven O ahí, sea, ¿no? no hubo sostenibilidad tampoco en el tiempo por parte del gobierno central. No. Ok, entiendo. Ya, no. Entiendo. Buenísimo, gracias. Voy a leer una pregunta del arquitecto José Ábalos. ¿Cómo ves el mix de solución de esta problemática? ¿Qué se soluciona con el diseño y qué se soluciona con legislación? ¿Qué se soluciona con planes socioeconómicos? ¿Y qué se soluciona con gestión y materialización de la reconversión del suelo? Ya. Bueno, yo creo que la palabra solucionar no es la que deberíamos nosotros como arquitectos utilizar, porque si tenemos en cuenta de que como la ciudad es un sistema social y ecológico, está en constante evolución, y como la presentación de GITE también tuvimos hace 2 días, las necesidades siempre cambian, los actores siempre cambian, y particularmente en países tan políticamente inestables como los nuestros, las leyes muchas veces no son cumplidas o generalmente son ignoradas, ¿no? Entonces la idea sería, con la investigación que yo tengo, es cómo se puede, a través del diseño, empujar a la creación de leyes, y no al revés, no que primero se escriba la ley y después se haga el diseño, sino más bien tener estos diseños un poco especulativos, un poco, de cierta manera, ambiciosos, de tratar de lograr estos hábitats justos, porque ya sabemos cuál es la historia de que si es que no se hace eso, ¿no? Por eso tuvimos toda la introducción de Guayaquil. Entonces, de cierta manera, con el diseño, empujar para poder tener leyes y crear conciencia sobre cómo proponer planes alternativos, diferentes tipologías, diferentes modos de ocupar el paisaje. Súper, súper. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, Juanca, para ir cerrando, porque creo que ahora ya nos estamos acercando a... Tenemos en realidad unos minutos más, pero Juanca, te doy la palabra. Muchas gracias, María Berta y Fernanda, por esta presentación tan interesante y tan cercana a veces en aspectos a nuestra realidad. Yo quería traer un par de reflexiones respecto a, tratando de enlazar lo que compartiste hoy con lo que nosotros estamos estudiando y viviendo en este tramo de 90 kilómetros del litoral fluvial de Asunción y área metropolitana. Yo creo que un poco la principal preocupación que tenemos, o una de las principales preocupaciones que tenemos, lo mencioné el martes, lo traigo de vuelta, se relaciona con este proceso de privatización radical de la costa. A través de intervenciones que son de gran escala. Los temas de intervención son diferentes, pueden ser infraestructuras portuarias, varios barrios cerrados, ha habido incluso intentos de producir, digamos, equipamientos, entre comillas, turísticos, como grandes casinos en islas, etc. Pero lo que caracteriza esto es un poco un proceso radical de privatización de los recursos naturales, por un lado, o sea, de la transformación masiva del humedal de borde y de la restricción del acceso al público en general, digamos. Y esos dos procesos ocurren en simultáneo, están interconectados.
Viendo un poco el ejemplo de Guayaquil, aquí yo creo que quería destacar un poco que veo como dos dinámicas, ¿verdad? Y creo que lo que hay, y compartimos nosotros esa realidad, es que estamos tratando como antagónicas dos palabras que etimológicamente tienen la misma raíz, ¿verdad? Que son ecología y economía. Ambas empiezan con el prefijo oikos, que es casa, y oikos nomos es la administración de la casa, la economía es la administración de los recursos y los bienes, y oikos logos es el conocimiento de la casa, o la ciencia o el conocimiento o el mapeo de qué capacidad tienen los diferentes, no sé, ecosistemas, paisajes, sistemas hídricos, etcétera. Y yo creo que nosotros sistemáticamente como sociedad estamos fallando en vincular estas dos dimensiones, digamos. Estamos buscando soluciones económicas de corto plazo sin tener las consideraciones ecológicas, es decir, de conocimiento que sean correctas o adecuadas. Eso sonará muy teórico quizás, pero yo creo que tiene manifestaciones muy concretas, digamos. Entonces, cuando, digamos, la gente de escasos recursos, sin alternativa, se construye casa, como tú nos mostraste hoy, rellenando el humedal sin infraestructura sanitaria, eso es efectivamente una solución económica de corto plazo que permite de verdad el avance en general de la familia. Digamos, está más que demostrado que la gente que vive en barriadas pobres, qué sé yo, en general, a pesar de las dramáticas condiciones de vida, tiende a vivir mejor que quien se quedó en el campo, qué sé yo, numerosos estudios apoyan un poco este tipo de análisis, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos, es una solución para quien está ahí y es una solución de corto plazo, pero produce efectos de largo plazo como la contaminación de los humedales y de los manglares que nos mostrabas, ¿sí? Nosotros tenemos procesos parecidos en Asunción, en el Bañado Norte, en el Bañado Sur, en el entorno de Cateura, que veíamos el otro día, el día martes, ¿verdad? El vertedero de Cateura. Digamos, esos son procesos económicos que tienen de alguna forma producen alguna externalidad positiva para las familias que viven allí, producen medios de vida, por eso las familias están allí, por eso están tomando esas decisiones económicas como agentes libres, digamos, están yendo ahí, es la mejor opción disponible. Pero al mismo tiempo la acumulación de esas decisiones individuales da un resultado que para la sociedad es negativo, digamos, ¿sí? Entonces me parece muy fuerte eso. Y en el otro extremo social, digamos, ¿verdad? O sea que tenemos los mega emprendimientos desde un barrio cerrado a un mega puerto, ¿verdad? Que también producen un poco el mismo tipo de dinámica. Y aclarando, creo que lo dijimos el otro día, en general o en términos amplios, a nosotros nos parece bien que la industria logística sea fuerte en el contexto paraguayo, que la navegación fluvial sea potenciada, que el transporte multimodal sea explorado, pero la forma anárquica en que está ocurriendo esta dispersión de piezas de gran porte en todo el territorio, sin criterios, sin macrocriterios, lo que tenemos es una situación en la que cada actor individual está jugando su propio juego, digamos, tratando de maximizar sus beneficios, lo que es perfectamente racional desde el punto de vista de un actor individual, ¿verdad? Pero produce un resultado que es anárquico, o sea, que para el colectivo no es deseable, digamos, ¿verdad? Y yo creo que quería destacar un poco eso, ¿verdad? O sea, que en el caso que nos mostraste hoy, Fernanda, en la expansión de la carretera, los grandes emprendimientos son barrios cerrados y minas, por ejemplo, ¿verdad? Eso serían como el equivalente nuestro también de barrios cerrados y megapuertos, digamos. Es un poco una situación claramente análoga, ¿verdad? Y la situación de las comunidades en el borde del humedal, donde tienes el ejemplo del parque lineal, para mí es claramente relacionado con el Bañado Norte y el Bañado Sur. Dos últimas reflexiones, ¿verdad? La primera es saber, yo creo que nos resulta especialmente preocupante cómo emprendimientos tan grandes están siendo implementados y transformando tan rápido con tan poca discusión pública, digamos, y con tan poco conocimiento, digamos, ¿verdad? Algunos de estos trabajos que estamos haciendo de mapear, inclusive el acto físico de mapear, dibujar el mapa, digamos, ni siquiera tenemos una descripción base de la situación actual, digamos, a veces. Entonces, es muy impresionante ver que todo esto esté ocurriendo tan alejado del interés público, tan alejado del conocimiento, o sea, son decisiones muy grandes que van a tener consecuencias
múltiples impactos derivados que ni siquiera podemos medir muy bien, ¿verdad? Y entendemos que todo en la naturaleza es cambiante, esto no es una, digamos, visión romántica de congelar el mundo, ¿verdad? Las ciudades siempre están en cambio, Claro. pero nosotros creemos que ese cambio debería producirse contra un entorno de discusión y de reflexión más amplio del que estamos teniendo, ciertamente, ¿verdad? Nos preocupa mucho ver esa situación. Y por último, yo quería dejar una última reflexión es, también nos preocupan mucho proyectos nuevos que nosotros sentimos que van a traer problemas a futuro, digamos. Entonces tenemos evidencia de, por ejemplo, digamos, para brindar evidencia a partir de un ejemplo que está un poco más históricamente alejado en el tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos evidencia de que la decisión de situar Cateura en el Bañado Sur fue una decisión relativamente poco reflexionada. Fue una decisión del tipo, bueno, no hay vertedero, póngase ahí porque ahí hay un lugar y listo. Y la cantidad, la cascada de problemas sociales, ambientales derivados de una decisión mal tomada, digamos, ¿verdad? Una decisión pobremente reflexionada, pobremente discutida, es inmensa. Digamos, nosotros no vamos a pasar los próximos 20 años, quizás 40 años resolviendo el problema en el que nos metimos con Cateura, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros, extrapolando un poco ese problema, nosotros estamos seguros que tenemos que empezar a mirar grandes proyectos como TOSA, como Costanera Sur, a la luz de esa preocupación, digamos, entender un poco qué es razonable creer que puede llegar a surgir como consecuencia derivada de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, estas cosas que estamos haciendo ahora, porque si no, la gran preocupación que tenemos, digamos, y por eso estamos haciendo este trabajo, digamos, es que no solo tenemos acuciantes problemas presentes, sino que parecería que muchos de los proyectos que estamos haciendo nos ponen en ruta de conflicto de generar nuevos problemas, digamos, ¿sí? Entonces, eso es muy preocupante y requiere atención, requiere discusión pública, requiere reflexión profunda. Y después ahí hay miles de problemas, de dificultades, de problemas de recursos, de dificultades de recursos financieros, humanos que se han capacitado para hacer eso. Inclusive, como decía Fernando, también de discontinuidades políticas, ¿verdad? Es un gobierno impulsa algo, viene otro gobierno lo para, el nivel local no se entiende con el nacional. O sea, no es poca cosa, digamos, no es empresa fácil embarcarse en uno de estos emprendimientos, pero creemos que es imprescindible porque las consecuencias de no hacerlo son muy altas, digamos. O sea, si no nos preocupamos de estas cosas, la vamos a pagar caro, digamos, en una escala financiera y temporal muy amplia, ¿verdad? Así que, ¿cómo sintetizar esto, verdad? Decir que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de mapear estos cambios y de tener este tipo de intercambios académicos internacionalmente, qué sé yo, nosotros francamente no creemos, no tenemos la aspiración intelectual de que podamos traer una solución a todo esto, ¿verdad? Pero sí queremos mínimamente destacar lo que está pasando, lo que detectamos como banderas amarillas, digamos, ¿verdad? O sea, que cosas que sabemos que, bueno, a ver, si esto sigue así, es muy probable que cause problemas por tales y tales referencias, por tales y tales casos previos, y estimular un debate público para ver si encontramos mejores soluciones, para que en lo posible los proyectos nuevos que vayamos haciendo quizás no resuelvan todo, pero lo deseable es que no generen problemas nuevos, digamos. Esa sería una meta interesante. Eso, muchas gracias a todos y Fernanda, de vuelta, muchas gracias por tu súper interesante presentación y equipo por organizar esta jornada tan interesante. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ya podemos dar por terminada la sesión de hoy. Y bueno, nos vemos quizás la semana que viene con algunos de los presentes. Gracias. Bueno, gracias a todos. Luego. Chao, gracias a todos. Gracias Chao. por que estén bien.